A nuestro ponente del día de hoy, que viene a ser el doctor Cabrera Suárez, y a todos los participantes presentes en este diplomado internacional de especialización en violencia familiar, sexual, género y feminicidio. Me presento, mi nombre es Milward Palacios Pari y seré el moderador el día de hoy. Cabe precisar que este diplomado internacional está organizado por el Instituto de Capacitación Empresarial Contable y Jurídico, asimismo organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. El tema de hoy, jueves 17 de marzo, viene a ser la tenencia compartida, que será desarrollado por el doctor Roberto Cabrera Suárez, quien es abogado, maestro en gestión pública, tiene maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, cursa estudios en justicia por la Universidad de Harvard, Estados Unidos, sistemas judiciales comparados por la Universidad de Nápoles II y máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Muy bien, pasamos a cederle el uso de la palabra a nuestro ponente para que dé inicio a la misma. Gracias. Muchas gracias, Milward. Encantado de estar con ustedes en esta noche. Me permito también dar un cordial y cálido saludo a algunos de mis estudiantes que me acompañan en esta sesión de la Universidad Autónoma de Ica, y también un saludo, un fraternal saludo a cada uno de ustedes, sobre todo de la ciudad heroica de Tacna. Siempre es un honor poder compartir espacios con el sur. Hace mucho tiempo que no voy, sobre todo por el tema de la pandemia. Siempre he tenido un contacto muy fuerte con Tacna. Soy miembro del Colegio de Abogados de Tacna. Tuve un reconocimiento hace algunos años y siempre he tenido un compromiso con el sur del país en poder compartir ideas, que creo yo que eso es lo que finalmente importa a través de la convocatoria a estos espacios, ¿no? Al menos para los profesores universitarios siempre es un enorme gusto poder compartir espacios de inquietudes, de ideas y de reflexiones, y sobre todo de sana crítica. Así que estoy muy contento de estar con ustedes, estoy muy honrado de poder participar en esta actividad, y lo que voy a tratar de desarrollar en esta noche se relaciona a la tenencia compartida, pero permítanme hablar de la tenencia compartida desde una perspectiva que creo yo que no se ha abordado a nivel jurisdiccional, ni mucho menos dogmático. Lo voy a hacer a través de uno de los elementos que tal vez no ha resultado ser lo suficientemente analizado, y hay un micrófono por ahí. No sé si me puedes ayudar, Milward, a desactivar micrófonos para que no tengamos interrupciones. Ok, doctor, en unos momentos. Sí, desactivemos micrófonos. Sí, muy bien. Y es el contexto de violencia. El contexto de violencia no se ha abordado, creo yo, a nivel de la dogmática jurisdicción, ni la dogmática en materia de familia, ni tampoco a nivel de los contextos procesales. Y eso es algo, creo, que motiva interesarnos por esos asuntos, y yo creo que hasta puede resultar ser un trabajo de investigación bastante rico el hecho de poder hacerlo. Porque la tenencia compartida es una herramienta importante que se ha ido desarrollando en el tiempo, y que particularmente creo que debe reconocerse su autoría, al menos a nivel dogmático, al profesor Manuel Bermúdez Tapia, de quien me digno ser su amigo y también en cierta medida su discípulo, porque es más, mañana tenemos una actividad en Trujillo, en la que vamos a abordar algunos temas desde un enfoque constitucional y familiar. Pero bueno, cierro ese breve paréntesis para mencionar de que cuando abordamos los problemas relacionados al contexto familiar, no tenemos que olvidar que más que un derecho de régimen de visitas, o más que un derecho del progenitor de pasar tiempo con el menor, debemos entender que la real naturaleza de estas
medidas jurisdiccionales relacionadas directamente a la tenencia de un menor y al pasar tiempo con un menor y hacerse cargo de un menor también, tienen un enfoque y tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Salvaguardar un derecho que no se ha abordado sustancialmente, y es el derecho de relación. El derecho de relación es un derecho que no se ha desarrollado adecuadamente en nuestro país, y tampoco en Latinoamérica. Hay algunos trabajos que me parece bastante importantes de algunos académicos en Chile sobre el derecho de relación, y que tienen que ver directamente con enfocarnos en el menor y no en la expectativa que tiene el padre o la madre, es decir, los progenitores, con respecto al menor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros desarrollamos los lineamientos procesales, los lineamientos doctrinarios para el abordaje y la viabilidad de la tenencia compartida, hemos tal vez omitido entender que lo que se busca principalmente es salvaguardar el derecho de relación del menor. El menor tiene derecho a relacionarse con su entorno, no solamente con su padre, no solamente con su madre, sino con todo su entorno, es decir, con el entorno que se añade al marco o a la esfera subjetiva o sanguínea, ¿no? O de afinidad del padre y también de su madre. Así las cosas. Y por lo tanto, y es allí donde tal vez puedo resultar ácido o tal vez atrevido con lo que voy a decir, impedir que un menor pase tiempo con su padre o su madre es un maltrato. Constituye maltrato. Porque recordemos qué significa maltrato. Maltrato no es otra cosa que la acción que se ejecuta ya sea por omisión, por supresión o transgresión de ciertos elementos individuales u objetivos. Entonces, si es que por mi acción o por mi omisión, independientemente de las razones por las cuales haya culminado una relación sentimental o una relación socioafectiva con el padre de mi hijo, con la madre de mi niño o mi niña, evito que pase tiempo con él o ella, o de alguna manera influyo en que su cosmovisión relacionada a su otro padre o a su otra madre se llene de ciertas dudas sobre el afecto que le profiere, pues estoy generando un maltrato. Estoy afectando la psiquis del menor y por lo tanto ello debería tener una intervención por parte del derecho. Recordemos de que la función del derecho se construye en mérito a la eliminación o a la posibilidad de generar equilibrios ante marcos desiguales. El derecho permite que nosotros podamos contar con la reducción de brechas en diferentes esferas. Y sin duda, el padre o el progenitor, ¿no?, que convive con un menor, tiene una posición de poder sobre él. Por lo tanto, la tenencia compartida es un instrumento que nos parece bastante oportuno para reducir esa brecha. Pero hay que tener en cuenta una serie de elementos, me parece. Y esto, sin duda, tiene una relación directa con el artículo 6º de la Constitución Política, que creo que forma parte del bloque de constitucionalidad al que deberíamos referirnos principalmente cuando hablamos de la paternidad responsable. El artículo 6 de la Constitución Política del Perú, a la letra, promueve la paternidad y la maternidad responsable. ¿Y esto qué significa? Cumplir tanto con derechos como con deberes que son inherentes a la patria potestad. Lo cual se correlaciona a entender de que la responsabilidad parental, sobre la responsabilidad parental, que se enfoca en esa posibilidad de que yo pueda, como progenitor, vivir con mis hijos, también
genera esa responsabilidad de lograr de que a pesar de las rupturas sentimentales que haya tenido, independientemente de las razones, no influyan en el menor. Claro, hay sus bemoles. Por ejemplo, si el padre o la madre han sido violentos con el menor, pues obviamente una tenencia compartida pues resultaría ser bastante nociva. Eso sin dudarlo. Pero yo hablo de otros casos, yo hablo de otras circunstancias en las que evidentemente es importante analizar esta tenencia compartida como el instrumento que va a permitir reducir esa brecha que genera ciertas influencias del poder sobre el menor. Ahora, entonces la tenencia compartida solamente, bajo lo que estamos comentando, la tenencia compartida solamente podría ser otorgada a aquellos padres que ejercen la paternidad y la maternidad de manera responsable. Eso es algo que tenemos que tener presente y que no debemos dejar de lado. Ahora, ya que dentro de los marcos de la tenencia compartida se desarrolla una serie de elementos que a nosotros nos permiten comprender conceptos como, por ejemplo, la coparentabilidad, que no es otra cosa que la posibilidad de que los progenitores intervengan en igualdad de condiciones en la crianza de sus hijos. Eso va a permitir de que podamos también analizar con mucho más peso todas estas nuevas formas de entender las relaciones familiares y sobre todo las interparentales. ¿Por qué? Porque el objeto de todo ello, no solamente el abordaje del derecho a estos fenómenos subjetivos, es de resolver una consecuencia directa de un problema originario, ¿no? A veces las estrategias normativas tienen un alto enfoque populista. Es, por ejemplo, lo concerniente al incremento de prognosis de pena en materia de violencia, por ejemplo, ¿no? Con esto, obviamente, no estoy promoviendo que no exista una sanción de por medio, pero bien sabemos de que una serie de circunstancias, las decisiones que se adopten tanto en medidas de protección como en sentencias, pues no dan resultado alguno, porque finalmente el seguimiento de esas medidas de protección no logran como consecuencia directa la reducción del riesgo en que se encuentra la persona agraviada dentro del grupo familiar. Lo mismo sucede en el ámbito familiar. La emisión de una sentencia que sea más célere o que reduzca sustancialmente los plazos o las etapas procesales, no va a traer como consecuencia de que al día siguiente de emitida la sentencia se volvió un paraíso el hogar y el niño ahora ya se está desarrollando de manera integral. Es algo que tal vez hemos tratado de creer, ¿no? Pero pienso que nos estamos mintiendo gravemente. Ahora bien, entrando un poco más en materia, debemos recordar también que la tenencia es una institución familiar que, por asuntos totalmente morales y éticos, va a permitir que los padres vivan conjuntamente con sus hijos menores de edad, y por lo que se tiene que establecer ciertos lineamientos en cuanto a este ejercicio de la patria potestad como una institución regulada por el derecho. Y en esas tenencias tenemos la tenencia exclusiva o monoparental, que ha sido la regla, ¿verdad?, ante la separación de los progenitores, y la tenencia compartida o biparental. Y es allí donde seguramente encontramos una serie de trabas al momento de lograr una tenencia compartida. ¿Por qué? Porque la tenencia exclusiva ha sido la regla. Digamos de que gran parte de los titulares de los órganos jurisdiccionales han optado por establecer una tenencia exclusiva. Y esta tenencia exclusiva se ha sostenido en la teoría de los cuidados previos, o mejor dicho, en la teoría de los cuidados preliminares del hijo, ¿no? Por eso es de que
al menos yo creo de una manera bastante mecánica, al momento de iniciar procesos de tenencia, siempre se ha optado porque ésta se otorgue a favor del padre que ha pasado más tiempo con el niño o con la niña, ¿no? Entonces, claro, hay una excepción incluso en la norma sustantiva, que directamente señala de que los niños menores de 3 años, respecto a quienes se otorga la preferencia, siempre va a ser a la madre. Y eso está plasmado en el Código Civil peruano, y no solamente está plasmado en el Código Civil peruano, está plasmado en gran parte de los cuerpos, de los plexos normativos sustantivos del derecho europeo, del cual finalmente hemos recibido una influencia bastante sesuda. Ahora bien, la tenencia legal compartida, entonces, es un cambio de paradigma no solamente en el marco dogmático, sino que intenta también ser en el campo jurisprudencial y en el campo de la resolución de problemas, pero siempre buscando salvaguardar el interés superior del niño y del adolescente. Si es que se establece una tenencia legal compartida, lógicamente tendré que tener en consideración una serie de circunstancias que van a influir, yo creo, maximizando la posibilidad de relación, volvamos al derecho de relación del menor, pero teniendo cuidado de que no exista ningún elemento que pudiese atentar directamente contra su propia dignidad. Bajo ese contexto, nos parece importante señalar de que este régimen amplio de convivencia, que finalmente es una convivencia física, que se va a dar de manera compartida, tiene que basarse en determinados lineamientos para determinarla. Y uno de los lineamientos quizá más relevantes debe ser la edad del niño. Mientras el niño sea más pequeño, y así lo ha considerado el legislador, pues necesita pasar mayor tiempo, no con la madre solamente, sino con ambos padres. Y hay que recordar que en el caso, por ejemplo, de los niños adolescentes, ellos tienen derecho a desarrollar sus propias actividades en tanto se están preparando para afrontar el futuro, por lo que los padres, ambos, deberían contribuir en su formación al menos en los 10 primeros años de su vida. Claro, aquí hay que tener en cuenta muchas cosas. Hay que también analizar la voluntad del padre o de la madre. Yo he tenido oportunidad de asesorar y de patrocinar casos en que la madre, que es la excepción a la regla, ¿no? Pero en que la madre no ha querido pasar más tiempo con los niños y ha dejado a 2, 3, 4 niños con su padre. Y lo peor, no quería pasar una pensión de alimentos. Pero hay una situación bastante complicada en nuestra sociedad, ¿no? Que padre que interpone una demanda de alimentos es mal visto. O un hijo que interponga demanda de alimentos contra su madre también es súper mal visto. Y yo he tenido la oportunidad de patrocinar ambos casos. Yo tuve un estudiante, cuando fui director de escuela de una universidad en provincia, que me pidió que por favor interponga una demanda contra su madre porque él no podía valerse por sí mismo para continuar con sus estudios. Y recuerdo muy bien haber discutido con una fiscal que le increpaba, oye, ¿cómo es posible que demandes a tu madre? Pero ahí me parece que olvidamos dramáticamente cuáles son las normativas plasmadas directamente en nuestro cuerpo normativo y las razones por las cuales se configura una necesidad de alimentos. Pero es así. Nuestra cultura jurídica es una cultura bastante arcaica y que tiene diferentes elementos que trastocan el objeto de regulación. Y que lejos de coadyuvar a la solución de problemas, simplemente le generan una excesiva burocratización formal y que atenta directamente con el objetivo del proceso, que es resolver un conflicto o una incertidumbre jurídica. En el caso de familia, en el caso de los menores, buscar mejores espacios para, obviamente, que estos se puedan desarrollar de manera individual y también, por qué no decirlo, de manera colectiva. El lugar de residencia es otro de los elementos dentro de estos lineamientos que deben ser útiles para determinar la tenencia compartida. Porque lógicamente yo no voy a
yo como juez no voy a señalar que se fije una tenencia compartida cuando el padre vive en Tacna y la madre vive, qué sé yo, cerquita nomás, Moquegua, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? Ni modo de que el niño 3 días esté en Tacna y 2 días esté en Moquegua y que estudie en un colegio X en Tacna y un colegio Y en Moquegua. Es imposible. Tal vez sí sería posible establecer fines de semana con el padre. Eso sí es mucho más realizable. Y no solamente en ese enfoque de marco de estudios, porque también tenemos que tener en cuenta el entorno con el que se relaciona el niño. Y sobre todo los otros niños con los que se relaciona, o los otros adolescentes con los que se relaciona. Esos son factores que también se deben analizar. Otro de los elementos que se debe tener en cuenta es la actividad de los padres. Y esto es imprescindible. ¿Por qué? Porque un progenitor que tiene flexibilidad en sus horarios de trabajo o facilidad para solicitar permisos especiales para coadyuvar en la formación de sus hijos, podrá ejercer mejor la tenencia conjunta. Contrario sensu, aquel padre, aquel progenitor que no tiene esa facilidad de poder disponer adecuadamente de sus tiempos, no porque no quiera, sino porque lamentablemente nuestro sistema laboral así lo exige, pues por más que quiera el padre, tal vez no debería plantearse una tenencia compartida. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otro de los puntos que también considero que deberían tenerse en cuenta es la estabilidad emocional de los padres. Hay que hacer un seguimiento. No solamente a los padres, al menor. Y este seguimiento no debe ser estacional. Recordemos que en el derecho de familia no hay cosa juzgada, como se dice. No hay un aspecto estacional con respecto a la psiquis del menor. Y finalmente son relaciones intersubjetivas. Por lo tanto, habría que realizar una coordinación adecuada entre ambos padres en su momento sobre pautas de crianza y sobre todo evitar también lo concerniente a la frecuente, porque es bastante frecuente, desautorización del otro progenitor. O peor aún, ¿no? O peor aún, lo relacionado al síndrome de alienación parental, ¿no? El que tanto se ha criticado por varios sectores de la doctrina, y que en esencia a mí me parece una forma de violencia, ¿no? Alienar parentalmente al niño en contra de uno de los progenitores, ya sea el padre o la madre, es un acto de violencia, porque está generando una confusión emotiva que va a separarlo de su padre o de su madre y lesionando así su derecho de relación. Es parte de una violencia psicológica y es algo que no lo vamos a encontrar plasmado en ningún texto de derecho, salvo a algunos profesores que yo siempre recomiendo, como el profesor Manuel Bermúdez, por ejemplo. Es importante también destacar que el cumplimiento cabal de los roles paternales en relación a que los padres son padres, por lo que si bien pueden ser amigos de sus hijos, no deben perder la autoridad respecto a ellos. Es cierto, en muchas ocasiones el progenitor que no goza de la tenencia, ¿no? O que durante el ejercicio de la tenencia compartida ya está disponiendo del espacio fijado para poder compartir con su hijo o hacerse cargo de su hijo o hija, es muy permisivo y no contribuye directamente en su educación, ¿no? Por ejemplo, desde los detalles más simples a veces, ¿no? Desde el aspecto personal, desde el aspecto físico, desde el aspecto alimentario, y eso sin duda va a afectar directamente su personalidad. Si yo tengo un progenitor que es permisivo y el otro progenitor no lo es por simplemente ganar cierta confianza o ganar, entre comillas, más cariño, pues yo creo que eso es algo que lejos de ser producente, más bien es contraproducente. Y otro de los elementos que sin duda tiene que evaluarse es la voluntad del progenitor de ejercer la tenencia. No todos los progenitores quieren ejercer la tenencia.
Yo conozco tanto madres como padres que lejos de querer asumir una tenencia compartida, ni siquiera estarían dispuestos a un régimen de visitas. Y eso es totalmente lamentable, pero forma parte de nuestra sociedad y forma parte de los problemas que tenemos en la misma. ¿Cuáles son las ventajas de la tenencia compartida? Bueno, para los padres, las ventajas de la tenencia compartida considero una de ellas como el hecho de que ambos progenitores tienen el derecho y el deber de participar en la crianza de sus hijos. Se cumple con ese derecho y deber plasmado en la Carta Política incluso. Por otro lado, como ventaja también podemos señalar lo relacionado a que existe o que se plasme una equiparación de los padres en cuanto a los tiempos de interrelación con sus hijos. Siempre y cuando así las condiciones lo ameriten. Se comparten los gastos de los hijos, ya no hay un asistencialismo económico que a veces hace ver a cualquiera de los progenitores como si fuera un cajero automático, ya sea el padre o ya sea la madre. Además, existe cooperación entre los padres, lo cual, por obvias razones, va a generar una influencia positiva en el menor, tanto para su desarrollo personal y profesional. Para los hijos, ¿cuáles son las ventajas de la tenencia compartida? Pues de que exista una convivencia igualitaria con ambos padres y de esa manera, con esa convivencia igualitaria, se va a alejar la idea del padre periférico o de la madre periférica. Además, se puede observar una inclusión activa en el grupo familiar de ambos padres, lo cual es muy importante porque, dicho sea de paso, evitar de que uno de los progenitores pase tiempo con el menor genera de que deje de gozar del grupo familiar de alguno de los progenitores, ya sea sus abuelos, sus tíos, sus primos, etc. Eso también va a generar, por obvias razones, una mejor dinámica familiar en base a la comunicación y que se observe y aprenda buenos modelos de roles parentales, ¿no? Entonces, un problema para viabilizar la tenencia, sin duda, es la alienación parental, que ya lo habíamos mencionado, y algo que no se ha buscado de alguna forma evidenciar con mayor ciencia, es de que las consecuencias de la alienación parental directamente se pueden ver plasmadas en depresiones crónicas, por ejemplo, en la incapacidad de desarrollarse un ambiente psicosocial normal con respecto al menor, trastornos de identidad, trastornos de imagen, hostilidad, desesperación y aislamiento, hasta en algunas veces suicidio. Entonces, si estamos buscando darle un marco no solamente normativo, sino justificativo a la tenencia compartida, es válido preguntarnos si la sociedad está preparada para poder establecer un cambio en el paradigma jurisdiccional. Y yo creo que no está preparado. Pero eso también no es determinante para cambiar el paradigma, porque si nos preguntamos cuándo está preparado algo o alguien o la sociedad en general para un cambio, pues la respuesta siempre va a ser no. Pero debemos recordar de que para poder proteger los derechos de los menores en relación a la aplicación directa del artículo 4 de la Constitución Política, que tiene que ver con a quienes consideramos poblaciones vulnerables, y ahí tenemos a los niños y adolescentes, pues es trascendental buscar una herramienta que coadyuve a su desarrollo integral y que éste no sea parcial ni intermedio. Y por lo tanto, me parece que debemos profundizar en estos elementos y sobre todo generar un espacio que coadyuve también a que exista mejores entendimientos entre los progenitores. Entonces, eso es básicamente lo que yo he querido compartir en esta noche con ustedes y bueno, me someto a las preguntas que consideren pertinentes a efectos de enriquecer el debate sobre lo expuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto Cabrera Suárez, por su brillante ponencia. Ahora pasaremos a las preguntas. Para ello pido que levanten en la mano virtualmente y así poderles dar el uso de la palabra de manera ordenada. También invitarles a que escriban sus preguntas en el chat, en caso las hubieran,
para leerla y hacérsela saber al ponente. En caso no haya preguntas, pues daremos por culminada la presente sesión. Ok, esperamos unos minutos. Sergio Aguilar levantó la mano. Ok, doctor Sergio Aguilar, ¿puede encender su micro, por favor, para expresar su pregunta? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Quisiera hacer una pregunta referente a la tenencia Sí, claro. de los menores. ¿Qué sucede? La pregunta tendría ser la siguiente. Cuando un padre cede voluntariamente a su menor hijo y él se va de viaje y la otra parte solicita la tenencia, en esos casos, para proceder a la tenencia compartida, se puede solicitar también compartida, ya que el otro padre también, que lo ha abandonado a su hijo, un menor de 3 años. Esa sería la pregunta, doctor. No llegué a comprender muy bien la pregunta, pero a ver si entendí. ¿Es un padre que abandonó a su menor hijo? ¿Es eso? Sí, o sea, así es, efectivamente, que le deja a su madre. O sea, su esposa le deja a su hijo. Su esposa le deja a su hijo. O sea, la madre deja al niño con el padre. Así es, lo deja al hijo con el padre. Y el padre solicita la tenencia. ¿Por qué motivo? El padre, por motivo de trabajo. Y después de un año, sí. Es por eso que la madre lo deja, pero el padre ahí solicita la tenencia. Ya. ¿Ya? El reconocimiento de tenencia. Efectivamente, el padre solicita la tenencia absoluta, el padre. Ya. Ya. En esos casos se puede dar una tenencia compartida. ¿El juez determinaría una tenencia compartida? Dependiendo de si es que así lo solicita la madre, porque tiene, como lo había comentado durante el desarrollo de la exposición, va a depender de la voluntad de los padres. La tenencia compartida, opino, siempre debe ser fijada si es que así uno de los padres lo solicita. Si es que ninguno de los padres lo solicita, pues el juez tendrá que hacer una evaluación directa sobre el marco contextual en el que vive el menor o los menores, ¿no? Porque ir más allá de lo que se requiere, pues podría generar, contrario sensu, una responsabilidad sobre la cual ninguno de los padres quería generar ningún tipo de obligación legal. Es el detalle. Entonces, a mí me parece que para la fijación de tenencias compartidas, al menos uno de los sujetos procesales debe requerirlo. Caso contrario, no podría el juez tener una esfera de cristal para adivinar cuál es la voluntad de los padres. Ese creo yo que debería ser un elemento a considerar en estos procesos, doctor Aguilar. Ok, muchas gracias, doctor. Muy amable. A usted, doctor, muy amable. Ok, no habiendo más preguntas en el chat y tampoco no veo que hayan levantado la mano, pasamos a la parte final. Y bueno, reiteramos nuestro agradecimiento hacia su persona, doctor Roberto Cabrera Suárez, por contribuir a la difusión y fortalecimiento de conocimientos jurídicos. Finalmente le cedemos, doctor, el uso de la palabra con el fin de que pueda dar unas palabras de despedida. Sí, claro, Milward, ha sido un enorme gusto estar con todos ustedes esta noche. Espero que este espacio virtual se vuelva físico en cualquier momento y además buscar espacios y vitrinas para poder difundir algunas ideas respecto a estos temas siempre va a ser una enorme responsabilidad para los profesores de Derecho. Siempre, creo yo también, como colorario final, es importante ir más allá de la norma y entender las razones por las que suceden ciertas circunstancias. Si nosotros enfocamos un ordenamiento jurídico que busque simplemente solucionar problemas desde una perspectiva finalista, pues no vamos a lograr mucho a nivel de cambios sustantivos ni cambios procesales. Pero si buscamos analizar las cosas desde sus orígenes, desde sus causas, pues seguramente vamos a poder contribuir de una mejor forma a través del derecho en la resolución de los conflictos de intereses e incertidumbres jurídicas que suelen establecerse dentro de nuestra sociedad. Ha sido un enorme gusto para mí. Que tengan buenas noches todos. Muchas gracias.
Muy agradecido. Me despido de usted y bueno, de todos los participantes y señalar a todos los participantes que nos vemos hasta una próxima sesión.